seamos como piezas rotas por las adversidades de la vida. Dios levanta esas piezas rotas de nuestras vidas y las pones en su lugar. Si estás roto por las pruebas de la vida y cansado de las derrotas de la vida, si has sido maltratado, maltratada y no tienes gozo ni paz, Dios siempre está dispuesto en restaurar esas piezas rotas que a menudo enfrentamos en momentos inesperados. A veces, cuando somos piezas rotas, muchos nos recogen para echarnos a la basura y no ven el potencial que todavía tenemos. Muchos por ignorancias nos dan por perdidos creyendo que esas piezas rotas no pueden ser restauradas y transformadas en mejores instrumentos. Pero no es así para Dios. Él siempre quiere sacar lo mejor de nosotros y usarnos como su instrumento. Aunque seamos piezas pisoteadas, Dios nos levanta y nos transforma. Él nos convierte en piezas especiales, porque si caemos, Él nos levanta. Dale a Dios tus pedazos rotos, porque Él los moldeará de nuevo en su lugar. Él puede hacerlos mejor que antes, con un toque de su dulce gracia. Si tus sueños han sido destrozados después de mucha lucha y dolor, incluso si tu vida parece desesperada, Dios te puede restaurar de nuevo. Aún de la basura, Dios nos saca y nos moldea con sus propias manos, porque así de grande es su amor. Él siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Dios puede tomar pedazos rotos y hacerlos completos. No importa lo mal roto que estemos, Dios tiene el poder de restaurar. Así que nunca estamos sin esperanza. No importa la forma en que nos encontremos, Dios puede tomar nuestras vidas fragmentadas y juntarlos otra vez. Cuando sentimos que hay piezas que faltan en nuestras vidas, Dios la encontrará por nosotros y Él mismo la pondrá en su lugar, porque nadie más que Él sabe restaurar piezas rotas. Nadie más que Él conoce el dolor, la lucha en los momentos más amargos de nuestras vidas. Nadie más que Él conoce el interior de nuestras almas y nadie más que Él sabe restaurar las piezas más rotas. A veces pensamos que ya nada se puede hacer con esas piezas rotas. Pensamos que no hay solución y que todo se acabó. Luego, lo primero que viene al pensamiento es renunciar. Decir que ya no puedo más, que mis problemas no tienen solución y pensamos que la última palabra la tiene el doctor. Pero no es así. La última palabra la tiene Dios. Él es soberano y hace como Él quiera. Él es el único que puede restaurar esas piezas rotas de nuestras vidas, esas piezas que para nosotros no tenían valor y pensábamos que ya nada bueno se podía sacar de ellas. Así que, si nos encontramos rotos en toda medida y no sabemos qué hacer, Dios se especializa en cosas rotas. Él restaura los corazones aún más heridos. Aunque caigamos como 1000 piezas rotas y nos pisoteen, nunca nos olvidemos que Dios es el único que puede restaurar todos los niveles de nuestras vidas y todo tipo de piezas rotas. Buenos días, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día. Amado Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, para adorarte a ti en espíritu y en verdad, mi amado Rey. Gracias, Dios, porque hoy tu misericordia nos acompaña en este nuevo día. Gracias por las enseñanzas que nos das día tras día, Señor. Gracias por estos tiempos, porque aquí es donde vamos a aprender a conocer tu voluntad. Donde aquí, Señor, vamos a entender por qué en estos tiempos tú nos permites estar así en nuestra casa, encerrados, Señor, pero es con un propósito para buscar más tu presencia, para volver a ese primer amor, Señor. Que aunque estos pozos se habían secado, Señor, venimos ante ti, Dios, para que los llenes, porque este es un tiempo donde vamos a volver a la intimidad, un tiempo donde tú nos restaurarás, tú volverás a recoger esos pedazos, Señor, y los pondrás, Señor,
como son, porque tú harás de nosotros esos odres nuevos, esos vasos de honra, Señor. Y aquí estamos, Dios, en esta mañana para adorar y exaltar tu gran nombre. Bendice a mi iglesia, a mi congregación, Padre Celestial, porque sé que tú allí tú les proveerás, tú les sustentarás, y la diestra de tu justicia está en ellos, Señor. Que tú darás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Y en esta mañana colocamos esta palabra delante de ti, donde tú nos hablarás, nos edificarás y traerás sobre nosotros un gozo, traerás sobre nosotros alegría, Señor, porque en medio de la tormenta, en medio del desierto, Señor, el gozo tuyo va a estar en nosotros, Dios, porque a ti alzaremos las manos en las bendiciones, en las victorias, pero también en las pruebas, en las dificultades te adoraremos y te alabaremos a ti, mi buen Dios. Santo y digno eres tú, Señor. Bendecido es tu nombre, alabado es tu nombre, Señor. Y tu Santo Espíritu estará en nosotros y tú nos darás el perdón. Porque en este día nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, si hemos querido desanimarnos y dejar todo atrás. Pero este es el tiempo donde la iglesia somos nosotros, para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Para probarnos, Dios, tú en este tiempo nos probarás, para ver qué tanto estamos enamorados de ti, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Buenos días a todos mis hermanos, los que nos están viendo. El Señor me ha dado el privilegio en este día de compartir este devocional con todos ustedes. Y es un tiempo muy hermoso. Es un tiempo donde estamos aprendiendo a buscar más de la presencia del Señor, más de su palabra. Entonces quiero que ahí donde estemos vayamos a la palabra del Señor. El Señor hoy trae esa palabra a nuestras vidas, una palabra de refrigerio, una promesa de esperanza, porque este es el día de la esperanza. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor en Sofonías capítulo 3. Vamos al desde el versículo 6 en adelante. Amén. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hambre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos de pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Amén. Bueno, el Señor, cuando me regaló esta palabra, cuando lo leí la semana pasada, que ya me habían avisado con anterioridad para este devocional, wow, me asombré de ver esta palabra, de cómo el Señor ahí también nos está advirtiendo, nos está diciendo cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Pero aquí el Señor lo que nos da a entender en esta mañana es que vamos a ser un pueblo regocijado. Ese va a ser el título del devocional, un pueblo regocijado. Y aquí vemos en estos pasajes, sobre todo en el verso 6, cuando nos habla que habitaciones estarán asoladas, desiertas las calles hasta no quedar quien pase. Y vemos que estamos pasando pues por estos tiempos, ¿no? Donde Dios, o sea, esas personas que han tenido este virus positivo han quedado solas en sus habitaciones de los hospitales, donde no los visita nadie, donde solo entran médicos y enfermeros, donde vemos que las calles ahorita están desoladas, que cuando uno estaba acostumbrado en la calle a ver gente una tras otra en las noches, ya no se ve nadie y hay totalmente silencio. Y estos son los tiempos que el Señor nos ha permitido pasar. Y aquí vemos que esto pasó porque no había un pueblo donde no estaba siendo desobediente, no había obediencia en el pueblo
Y aquí había corrupción, pero en medio de esa corrupción, en medio de la incredulidad de ese pueblo, en medio del pecado, Dios estaba ahí. Dios estaba en medio de esa ciudad. Y aunque a nosotros al parecer, aunque veamos un mundo que esté opacado, esté desolado espiritualmente, Dios está ahí en medio de todo. Dios permitió este tiempo para que nosotros conozcamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Que Dios permitió este tiempo para que sepamos cuál es el propósito que Dios nos está permitiendo viviendo en este tiempo. Es para ir y extender su evangelio, para hablar a aquellos que están cautivos, para aquellos que tienen pensamientos de suicidarse en estos tiempos, se sienten desesperados. Pero el Señor nos permite este tiempo, como nosotros, su iglesia y sus hijos, pasar por este tiempo para predicar a esas personas que están en ese momento de desesperación, en ese momento de ceguedad. Vemos que hemos visto noticias que gente que había sido atea, en estos momentos se están postrando ante Dios y diciendo, Él es el único que nos puede sacar de esto. Es un momento donde nosotros nos vamos a unir en oración para clamar por aquellos que habían sido desobedientes, que no habían creído en Dios, que no habían creído en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Y vemos que en el verso 7 dice que dijo el Señor, ciertamente me temerá y recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Aquí vemos que el pueblo de Israel, Dios les advirtió, ¿cierto? Dios les advirtió de las cosas, se las dejó bien claras. Pero ellos rechazaron eso. Ellos decidieron ser desobedientes. No quisieron escuchar la voz de Dios. Y a pesar de que ellos tenían conocimiento de la ley, de la palabra del Señor, pero ellos decidieron desobedecer y hacer todo bajo su voluntad y no la voluntad de Dios. Decidieron rechazar la palabra del Señor, desobedecer, se apartaron del camino de Dios. Pero esto aquí que nos enseña es que en medio de todo esto, nosotros dejamos de congregarnos en nuestra amada iglesia. Pero entonces no es el hecho de que ya como no nos congregamos en una iglesia como tal física, como decía el pastor en las anteriores predicaciones, nosotros somos la iglesia. Y el Señor está haciendo en cada casa, en cada hogar, una iglesia donde busquemos más de su presencia. El Señor nos permite ese tiempo y nos está probando que si nosotros dejamos de congregarnos, entonces en la iglesia no vamos a seguir buscando la palabra de Dios, no vamos a seguir orando. Este es un tiempo donde el Señor nos está probando en eso. Es el probarnos en que nosotros debemos obedecer a Dios, no desobedecerlo, porque si nosotros dejamos de congregarnos y dejamos de buscar de la palabra de Dios, dejamos de orar, entonces nos volvemos como este pueblo, desobedecemos a Dios y nos iría a pasar lo de este pueblo, se endurecería nuestro corazón y hasta perderíamos esa pasión y ese deseo hacia el Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere, que en este tiempo nosotros seamos más unidos en la palabra de Dios. Vemos aquí en el verso 8, dice, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y aquí el Señor nos habla algo muy hermoso y es que nosotros debemos ser pacientes. Algo nos dice en Santiago, si podemos allí ir a la palabra y buscamos Santiago capítulo 1, vamos a buscarlo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de estas pruebas el Señor nos dice que debemos tener paciencia, porque su justicia llegará, ¿sí? Y estamos en estos tiempos, en los postreros días, aquí es donde Dios nos da un tiempo de restauración, de renovarnos, de limpiarnos. Y dice que este es el tiempo donde muchos muchos reconocerán a Dios, porque Dios aquí nos está usando como esos instrumentos para extender su palabra, para extender ese mensaje de salvación. ¿Y cuál es ese mensaje de salvación?
de que Cristo Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó entre los muertos, y ahora Él está vivo, y Él es allí nuestro abogado ante nuestro Padre, que Él es el que intercede por nosotros. Eso es lo que debemos ir a predicar a esas personas, a nuestros vecinos, hasta nuestros enemigos, orar por ellos para que la misericordia de Dios llegue para ellos, ¿cierto? Y aquí nos dice que en estos postreros días el Señor también prevalecerá contra aquellos que desobedecieron al Señor, aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que rechazaron el Evangelio. Dios, ahí es donde vendrá como su enojo, su ira sobre aquellas personas, que sea la voluntad de Dios. Pero también algo nos anima aquí, y es que el Señor también, para los que le amamos, para los que le seguimos y hemos decidido confiar en Él, creer en Él, también tendremos bendición y grandes galardones allí en el reino de Dios. Pero aquí viene algo aún más hermoso en el versículo 9, cuando nos dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y eso es una palabra de esperanza para nosotros, una palabra donde Dios nos dice que Dios nos está purificando, Dios nos está restaurando, como vimos ahorita en el video. Dios es el que restaura todo, restaura matrimonios, porque este es un tiempo de pronto donde los hogares estaban muy divididos, muy separados, no habían compartido tiempo, pero el Señor permite esto para que volvamos a tener ese amor y esa unión en familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo o la esposa. Es un tiempo donde el Señor está restaurando muchas cosas, restaurándonos a nosotros también, porque examinémonos y preguntémonos, ¿cómo estábamos sirviendo al Señor en la iglesia? ¿Será que estábamos siendo una ofrenda agradable para Dios? ¿Será que habríamos sido un perfume grato delante del trono de Dios? Esto es donde nos debemos examinar, que en medio encerrados de nuestra casa vamos a pensar, a examinar, ¿estoy haciendo las cosas bien para Dios? Aquí es donde el Señor nos está haciendo eso, a que volvamos a ese primer amor, que donde se secaron esos pozos es donde ahí necesitamos del Señor, y que su Santo Espíritu esté en nosotros y lleguemos al profundo arrepentimiento. Sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Y eso es lo que nos habla aquí el Señor, de que nos va a renovar, nos va a restaurar para llegar con nuevas fuerzas a nuestra iglesia. No llegar desanimados, no llegar menos personas a la iglesia, no, sino antes llegar con más ánimo, con más pasión de servir al Señor, en los ministerios, en los departamentos. Ahí es donde acá el Señor nos está diciendo que debemos tener esperanza y confianza en Él. Eso es lo que dice el Señor, y nosotros levantaremos un grito de júbilo por el Señor, porque Él es a quien en el tiempo que nos está restaurando, y que estemos como iglesias unidos en oración, que estemos más unánimes, que lleguemos como hermanos de Cristo más unidos allá a la iglesia, más fuertes, más vigorosos, con ganas de seguir predicando del Evangelio de salvación a muchas personas, a muchos rincones. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Y vamos a leer desde el verso 11 al verso 12. 11-12. Dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Aquí vemos que Dios se opone a la soberbia,
al orgullo, a la altivez. Dios dice que eso no está en el lugar de Dios, porque algo dice en la palabra del Señor que al que es altivo lo humillará, pero aquel que se humillara el Señor lo enaltecerá. Y el Señor nos dice que nosotros debemos ser un pueblo humilde, un pueblo manso, que tengamos el carácter de Cristo Jesús, que nos amemos los unos a los otros, que no haya altivez, no haya orgullo, sino que haya sencillez y humildad, porque el Señor nos dará esa bendición, tanto física como espiritual, a aquellos que dice acá, que dice que de ti un pueblo humilde y pobre. No, humilde y pobre es el carácter de Cristo Jesús, que tengamos amor los unos por los otros. Examinémonos, si en nosotros hay soberbia, hay altivez, hay orgullo, pedirle al Señor que nos quite eso de nuestro corazón. Y vemos que en los últimos versículos Dios nos da esa verdadera felicidad, y aquí Sofonías nos habla de esa verdadera alegría, de esa gran alegría que es en Dios. Cuando nosotros entramos a la intimidad, a la comunión íntima con el Señor nos llena de gozo y de alegría. Y ahí es donde vienen cánticos nuevos, cánticos con júbilo. Y el Señor dice que nos regocijemos en su presencia, que nos regocijemos en su palabra. Amén. Entonces, ¿quieres ser feliz en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de todo esto? ¿Quieres ser feliz? Entonces, acércate a la fuente, que es Dios. Acércate a la fuente de oración con el Señor. Y allá el Señor te llenará de mucha alegría, de regocijo y de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Alégrate en el Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, que espero que les haya gustado esta palabra que viene de parte del Señor, donde nos habla que en medio de todas estas pruebas nosotros nos regocijemos en Él y entendamos que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto nos está ayudando para bien porque estamos siendo un pueblo fortalecido, una iglesia fortalecida para llegar con nuevos ánimos, con nuevas ideas, nuevas estrategias, el día que podamos volvernos a reunir en nuestra amada iglesia. Yo les envío un saludo enorme y nos vamos a despedir con una oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Amén. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos y exaltamos tu gran nombre. Sabemos que eres un Dios de gozo, un Dios de alegría, Señor. Gracias por estos tiempos. Gracias por cuidar de nosotros, Dios. Y te pedimos perdón en lo que hemos fallado, en lo que te hemos quizás incomodado a ti, Señor. Perdónanos. Arranca de raíz de nosotros todo aquello, lo que no te gusta, y siembra en nosotros lo que tú quieres que seamos en ti. Gracias porque tú de cada hogar, Señor, estás haciendo una iglesia, que estás levantando, Señor, sacerdotes, líderes, Señor, profetas, Dios, que tan solo tú lo haces en tu divina y perfecta voluntad. Ayúdanos a que en medio de todo este conocimiento que tú nos has dado, Señor, no nos volvamos atrás, no caigamos, no nos desanimemos, Señor, sino que al contrario, día a día te adoremos en espíritu y en verdad. Que te adoremos con todas nuestras fuerzas, Señor. Bendice este día, bendice a todos mis hermanos de la congregación, bendice cada ministerio, cada departamento, Señor, que en medio de esto allí tú les hables y los fortalezcas, Señor. Te lo pido, Dios, bendice a mis pastores, guárdalos en el hueco de tu mano, guarda a sus hijos, Señor, guarda toda su familia, Santo de Israel. Sígueles dando esa sabiduría tuya, ese entendimiento y conocimiento en tu palabra, Dios, que siempre esté el temor tuyo en sus corazones, Dios. Te adoramos, guárdanos de malas noticias en este día. Sabemos que tú puedes limpiar los aires, que tú todo lo haces en tu divina y perfecta voluntad, Señor. Y ayúdanos a ser obedientes a ti, a nuestras autoridades, para nosotros también ser ejemplo a las demás personas, para que seamos ejemplo en ti, Cristo Jesús. Bendice las iglesias, que nunca falte tu provisión, que nunca falte el pan de cada día, que nunca falte la alacena en cada hogar, Señor. Al que no dale, provéele, Dios, porque tú eres nuestro proveedor. Tú nos proveerás como a tu pueblo cuando pasaron por el desierto. Les diste el maná, les diste el alimento, les diste el vestuario, Señor.
Tú eres el gran Dios, tú eres el Todopoderoso, Señor. En ti creemos y sana a los que están enfermos, Señor. Que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre el enfermo, sobre el afligido, Señor. Y declaramos en esta hora, Señor, que aquel que está cautivo en opresión va a ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos a ti en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les envío un saludo a todos los que estuvieron conectados, que tengan un tiempo más de palabra. Les recomiendo que lean todo el capítulo 1 de Santiago y adoremos al Señor, alabemos a nuestro amado Rey, y ahí donde estamos podemos cantar: nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí, y el Señor se va a regocijar en todos ustedes. Los amamos, hermanos, un abrazo para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones a mi hermana Gloria, que está de cumpleaños. Que el Señor les siga bendiciendo, que lo siga cumpliendo en Cristo Jesús. Y Dios conceda las peticiones de su corazón. La queremos mucho, hermana Gloria. Que toda la familia la consienta allí en su casa. Que sea un día de bendición y que el Señor conceda las peticiones de su corazón. Que le dé mucha salud y que lo siga cumpliendo en el Señor, en los caminos y en los propósitos de Dios. Saludos a mis pastores, gracias por este privilegio que me han dado a compartir de la palabra de Dios, que espero que Dios haya hablado a sus vidas. Saludo a todos los que se han conectado, a Andrés, a Jonathan, a Barbarita Bogotá. Bueno, a todos ellos les envío un saludo. Que el Señor les bendiga en esta semana y nos veremos el jueves próximamente en nuestro servicio a las 7 de la noche con nuestros pastores de nuestra amada iglesia. Dios les bendiga.